Hola jóvenes alumnos, alumnas de tercer grado, es un placer saludarlos a través de este medio, esperamos que todos estén bien. En las últimas sesiones de arte, para los grupos que ya habían terminado su trabajo práctico, les estuvimos repartiendo temas para su exposición en equipos. La dinámica en general sería iniciar con el tema del Renacimiento, mencionando el barroco, el rococó entre otros, hasta llegar a los ismos del arte moderno, es decir, al cubismo, impresionismo, expresionismo, abstraccionismo, futurismo, surrealismo, por hacer mención. Y dentro de estos ismos consideramos que uno de los temas importantes, particularmente para nosotros los mexicanos, es el muralismo, porque esta corriente artística proyectó a nuestra nación y expresó al mundo que los mexicanos también tenemos talento artístico, que seguimos vigente en la época contemporánea y que también fuimos importantes en la época prehispánica. Esto es importante acentuarlo porque en la historia muchas veces aparecemos como una sociedad insignificante y como los conquistados. Esto es debido, según Enrique Dussel, a que se enseña una historia de la cultura con un enfoque eurocéntrico. Por lo tanto, hay que descolonizar nuestro pensamiento. Bien, retomando, quedamos que el contexto histórico sobre cada tema se los proporcionaría en clase y ustedes expondrían el tema ayudados con las preguntas y sugerencias que les proporcioné. No obstante, debido a la pandemia que sufrimos planetariamente, el gobierno federal ha tomado ciertas medidas de precaución ante esta crisis sanitaria, entre ellos el hecho de que no se den clases presenciales. Es por ello que cambiaremos la dinámica grupal por la individual y haremos caso a lo que el escritor tapatío Juan José Arreola dice: yo leo poco, pero lo poco que leo, lo leo mucho. Iniciemos. El Renacimiento. Se dio después de la etapa conocida como Edad Media, de modo que el periodo de inicio del Renacimiento coincide con la caída del Imperio Romano de Oriente al quedar en poder de los turcos la ciudad de Constantinopla en 1453. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento que se extendió después por toda Europa. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre o nueva forma de ver al mundo y al ser humano, utilizando nuevos enfoques en los campos de las artes, la política, la filosofía y las ciencias, sustituyendo el teocentrismo medieval por el antropocentrismo. El teocentrismo es una forma de pensamiento que afirma que Dios es el centro del universo y lo rige todo, incluso las actividades humanas, la vida humana en sí. En contraste, el antropocentrismo sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas, defiende que los intereses de los seres humanos son aquellos que propician su bienestar. Así, por primera vez, el humanismo sitúa al hombre como ser creador ocupando un lugar central. Ahora, desde el ángulo panorámico, la sociedad feudal basada en la actividad agraria pasó a una actividad mercantil. También supuso el impulso a la investigación científica y el apogeo de las universidades. En estas se daban cátedras de cirugía, algo que en el medievo estaba penado. También se trataron de separar los conceptos de arte y artista respecto de artesanía y artesano. En este punto, los que leyeron el capítulo 1 del texto Historia de 6 ideas de Tatarkiewicz entenderán mejor la diferenciación de las acepciones involucradas del arte, ya que desde la antigüedad existían diferentes concepciones acerca de ello. Así, cuando llegamos a los tiempos modernos, entrados en la primera mitad de 1900, el empleo de los conceptos aún seguía siendo confuso porque los actores productivos aportan sus ideas y al implementarse nuevos factores o instrumentos para la elaboración de obras, se crea tensión en si llamar a un producto arte o no. Por ejemplo, el caso de la cinematografía. Por cierto, felicito a los que entregaron el reporte de lectura de la obra Historia de 6 ideas. Ya está revisado, en una próxima oportunidad se los haremos llegar. Retomemos. En esa época se inventó la imprenta
por Gutenberg y se desarrolló la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, que explicaba de mejor manera los fenómenos astronómicos. Asimismo, se producen inventos en el campo de la navegación, como el astrolabio y el nocturlabio, que impulsan las navegaciones transatlánticas, resultando con ello en ese tiempo el descubrimiento de América. En otro campo, ciertas teorías proponían que el gobierno era una institución terrenal, pero de origen divino. Entonces surgen nuevos pensadores que renuevan la teoría política exigiendo la separación de poderes. El gobierno es una institución terrenal de invención humana que no tiene nada que ver con la divinidad. Uno de los primeros pensadores fue Dante con su obra Monarquía. En ella defiende la autoridad civil sobre la eclesiástica, y la cumbre de este tipo de pensamiento llega con Maquiavelo. Por cierto, aquellos que piensen ser litigantes o estudiar ciencias políticas, les sugiero su obra El Príncipe del Italiano, como habíamos dicho, Niccolò di Bernardo dei Machiavelli. Prosigamos. Primera actividad. Anoten en su libreta las siguientes preguntas y contéstenlas, por favor. Inciso A. ¿Cuándo inicia el Renacimiento? B. ¿Dónde nació este movimiento? C. ¿De qué trata el Renacimiento? D. ¿Cuál es el modelo de pensamiento en donde Dios es el centro de todo? E. ¿Qué es el antropocentrismo? F. ¿Quién fue el orfebre alemán que inventó la imprenta? Bien, segunda actividad. Como fue una breve introducción al tema del Renacimiento, lo siguiente lo investigarán en cualquier libro de historia del arte o en internet. A. ¿Cuáles fueron los periodos del Renacimiento italiano? B. ¿Quién fue Filippo Brunelleschi? C. ¿Qué obra lo inmortalizó? D. ¿Qué es la perspectiva visual? E. ¿Qué artistas principales del Renacimiento utilizaron la perspectiva? Tercera actividad. Elabora en la libreta un dibujo que tenga perspectiva. Puede ser la calle donde vives o la imagen que tú elijas, pero que tenga perspectiva visual. Bueno, como cada grupo de tercero tiene 2 horas de clase a la semana, creemos conveniente destinar 4 sesiones a estas actividades, es decir, 2 horas para la actividad 1 y 2 y otras 2 horas para la parte práctica. Los trabajos se entregarán en el regreso a clases presenciales que convoque la Secretaría de Educación, o en su defecto se buscarán los mecanismos de revisión. Bien, a manera de cierre. A fines de abril de 1519, luego de meses de enfermedad, el pintor Leonardo da Vinci estaba seguro de que la muerte tocaría a su puerta en cuestión de días. En los últimos años, él había vivido en el castillo de Cloux, en Francia, como huésped personal del rey de Francia, Francisco I. El rey lo había colmado de dinero y honores por considerarlo la viva encarnación del Renacimiento italiano que él había querido importar a Francia. De modo que en la próxima sesión hablaremos de Da Vinci. Por el momento es todo, estoy a sus órdenes y estamos en contacto a través